Bueno, la triangulación de datos es una definición que se toma de Kauman por allá en el año 1993. Es la combinación de múltiples métodos de un mismo estudio, no es más que eso. No es que sea un triángulo, no tienen que ser tres, pueden ser más de tres. El autor Jin, para el año 2009, dijo que la triangulación de datos le da más credibilidad a los estudios de casos, en el caso de los estudios de casos, pero este es para todo. Pero al fin de cuentas, comparar datos recolectados como observaciones, entrevistas, archivos, encuestas, documentaciones, artefactos, etcétera, es lo que hace que sea enriquecedor, que se pueda triangular, no porque sean tres, sino porque se pueda sacar mejores conclusiones. Muchas eh, triangulaciones, muchas fuentes integradas van a dar un mejor resultado. Por eso es que los autores dicen que en la triangulación metodológica es el uso de diversas técnicas de recolección de datos, entrevistas, observaciones, análisis de documentos, dibujos, producciones de textos escritos. Hay que minimizar debilidades y sesgos inherentes en los instrumentos porque un instrumento no es suficiente. Una entrevista no es todo. Si usted entrevista y observa, ella tiene dos cosas. Y además se hace el análisis de unos escritos que había hecho otro autor y analiza los documentos, tiene más información. Y eso va a minimizar las debilidades que se den en las conclusiones y los sesgos, o sea, los errores inherentes en cada instrumento solo. Un ejemplo, el abandono escolar con entrevistas individuales. Sería únicamente el punto de vista de la persona. Pero si lo hacemos en entrevistas en grupos pequeños, ya es diferente, ya complementa porque hay varias personas. Y lo colocamos con los dibujos producidos por los niños, eso es diferente porque de alguna manera cualitativa él pinta allí que dibujos en los cuales él percibe el abandono y la libreta de notas que usted lleva y la que lleva el profe también le va a servir y el historial académico también le va a servir muy probablemente para entender bien ese abandono escolar y los efectos que él tiene. ¿Qué estamos haciendo? Una triangulación metodológica. Bien. Existen otros autores que dan como unas pautas para hacer este análisis. Aquí está el autor Taylor con Bogdan. Bogdan y Taylor proponen un enfoque basado en tres momentos. Dice descubrimiento, codificación y relativización. Esta palabra que está aquí dice codificación es cuando ya dijimos el ejemplo del supermercado, ¿cierto? El código del queso es muy parecido al código de la leche y como tal los dos están bajo la categoría de lácteos. Entonces se puede codificar dentro de esa bolsa. Y está la etapa de la relativización que la explicaremos ahora en el recuadro que ellos van a mostrar. Con lo que dije, ya ustedes tienen la base para eh, las nociones de una investigación cualitativa, pero quería mostrarles eh, otros autores que son como, digamos que un poquito más organizados en la forma gráfica. No quiere decir que un paso, insisto, anteceda a otro, no. Entonces, Bogdan y Taylor dicen, bueno, eh, realmente ahí vienen, es como una veintena, realmente no es una veintena, son más acciones que ellos proponen
para el desarrollo de una comprensión en profundidad de unas personas o de un escenario que estudian. Ellos hicieron la siguiente gráfica o la siguiente tabla. Esta es el enfoque de análisis en progreso e investigación cualitativa de Bogdan y Taylor. Taylor inicialmente inició y después sí se pegó, inclusive con 3 autores más. Pero bueno, ellos dicen, bueno, hay una fase de descubrimiento, miren, hay una fase de codificación y hay una fase de relativización de los datos. La fase de descubrimiento busca temas examinando los datos de todos los modos posibles. Y aquí están las acciones. Insisto, no es que una acción preceda a la otra. Miren las acciones. Lea repetidamente los datos. O sea que usted puede entrar al campo, volver a salir, volver a entrar, lea otra vez. Siga la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas. Busque los temas emergentes. La palabra emergente quiere decir nuevo. De pronto usted entrevistó a 3 personas cuando puse el ejemplo de las pandillas que daban escupitazos. Pero usted dice, oye, ¿no será un saludo? Y vuelve otra vez a tomar 3 personas más y se da cuenta que sí. Entonces viene una nueva tema, el por qué escupen. Usted elabora tipologías. No sé qué es con la primera, de que son violentos o de que ellos son violentos, son criminales, son inadaptados, son etcétera. Sino tiene que ir varias veces allá al escenario hasta que usted encuentre la respuesta. Desarrolle conceptos y proposiciones teóricas todas las veces que usted vaya, de manera repetitiva. Lea el material bibliográfico todos los días mientras que haga la investigación. Desarrolle una guía de la historia que usted va a narrar, pero todos los días. Después dicen codificación. De pronto, cuando usted entró, porque estas dos están a la par, y usted entró y reunió y hizo un análisis de los datos que se refieren a temas, ideas y conceptos, les da una interpretación y hace unas proposiciones. Para esa codificación, Bogdan y Taylor dice, desarrolle categorías de codificación. Ya explicamos con el ejemplo del supermercado, del listado del super, cómo es el ejemplo sencillo para hacer categorías. Codifique todos los datos, o sea, quiénes van en la bolsa, quiénes van en otra bolsa, que si lo vemos a nivel social, pues serían de pronto los líderes, los que siguen a los líderes, los que son más activos, los que son más pasivos, los que se dejan subordinar más, los que son más proactivos para la investigación, los que son más callados. Esas son formas de codificar a las personas. De tal manera que cada vez que usted encuentre una narración o una información hecha por una persona que es eh, pasiva, que le gusta entorpecer la investigación, usted la va a meter en la categoría, por ejemplo, entorpecedores. Eso quiere decir que hay que estudiar esa manera de pensar, porque ellos hacen eh, eh, esos obstáculos. Vea qué datos han sobrado. ¿Por qué? Porque seguramente tiene que categorizarlos, no los puede dejar sueltos. Tiene que volver otra vez a hacerle una codificación. Muy probablemente tenga que volver otra vez a un nuevo descubrimiento, porque al leer repetidamente los datos y hacer otra vez los pasos de arriba, le saque un nombre a esos datos que están sobrando. Refine su análisis. Cada vez que usted vaya al campo, tiene que hacer este descubrimiento, estas acciones
y eso es repetitivo. Y lo que ellos llaman relativización de los datos es interpretarlos en el contexto en el que fueron recogidos. Lo que decíamos cuando estábamos viendo el carnaval, de lo que usted interpretó, ¿cierto? Ellos sugieren que los datos, tanto los que usted buscaba como los que no buscaba, pues los analice y los interprete. Que mire usted la influencia que usted hace sobre el escenario. Una cosa es lo que ellos hacen cuando usted está presente, porque es que usted interfiere, usted es una persona extraña al principio, después se vuelve parte del panorama de ellos. Mire quién estaba allí y de pronto usted verá que cuando hay un grupo de personas, a lo mejor los que opinan diferente, la gente habla más confiada y los que tienen más autoridad se van y la gente habla, o los que le tienen miedo a esa gente que tiene más autoridad, hablan más y le dan más ideas de qué es lo que está pasando en ese lugar y por qué lo hacen. Y los datos si fueron directos o si fueron indirectos. Y las fuentes también. Distinguir si fue una persona o si fue en grupo. Pero cuando usted vaya a interpretar esta relativización, seguramente usted puede devolverse otra vez acá. O sea, es un proceso que no tiene secuencia. Y algo importante, muy importante, es que usted tiene que estar fuera de los supuestos propios. Usted no puede pensar que porque le dieron un escupitazo, ellos son violentos y usted va a reaccionar al estilo Hulk. eh, Le va a decir ellos son iracundos, no sé qué, porque usted lo que siente es eso. No, usted tiene que hacer una autorreflexión crítica. Y con esta autorreflexión crítica, entonces usted se sitúa en esta parte en donde estábamos enfocándola, donde decía que tiene que ser nulo, tiene que ser neutral, ¿cierto? En este análisis, en esta interpretación. Y como tal, pues usted debe buscar la manera de interpretar el dato sin que usted lo esté carcomiendo ese escupitazo que le dieron, sino que usted fue más allá, mucho más allá, logró estos niveles y usted pudo hacer entonces una buena interpretación de esos datos que usted estaba o buscaba. Recuerden, hay que ser neutrales. Por ahora eso es todo. Quedamos entonces muy pendientes. Los dejo allí con la autorreflexión crítica, importante para sacar conclusiones. Por favor, las preguntas las van copiando. Ustedes en la próxima clase van a coger todas sus dudas y será para resolver preguntas que no entendieron a pesar de la explicación que les estoy dando y de los ejemplos sencillos que les he colocado en estos dos videos, el video largo y el video corto. Adicionalmente, dejo también un link de una explicación un poco más compleja que hace una investigadora o unos investigadores de una universidad para que ustedes vean que entienden mejor esa explicación una vez hayan escuchado la explicación sencilla que les di. Que pasen un buen día.